conocer el pasado de la Comunidad de Madrid hay que excavar y al hacerlo aparecen las huellas de todos los que pasaron por aquí, o bien de paso o para quedarse. La situación geográfica de Madrid la convirtió en un cruce de caminos que ha definido la forma de ser de algunos de los municipios madrileños. Y uno de los pueblos que dejó su impronta aquí ha sido el Imperio Romano. Hola Rocío, hola a todos. Acabáis de escuchar las palabras mágicas que le encantaban a los romanos. Cruce de caminos. Y todo lo bueno que pasa ahora en ellos pasaba más o menos igual hace 2000 y pico años. Los encuentros inesperados, las luchas por el territorio. Los romanos llegaron a Madrid y les gustó lo que vieron. Lo que hicieron lo vais a ver y casi tocar. Ave espectadores, los que van a desmontar os saludan. Hoy en este Desmontando Madrid vamos a desmontar la Madrid romana. This is the last time I find you and I together at midnight. It's goodbye and I'll be gone forever. Whoa, whoa, whoa. It's goodbye now or never. Tengo que haceros una pregunta para empezar. Perdonad la indiscreción. ¿Qué tenemos de romanos los madrileños? ¿Nos ha quedado algo unos 2000 años después? ¿Sentís algo si os imagináis el imperio? Vamos a descubrirlo. Venid, que tenemos una cita aquí en Mira al Río con los primeros madriromanos. Jorge, me contaba una vecina, Marisa, y yo creo que con toda la razón del mundo, que tenemos muy clara cuál es la huella romana en ciudades de España, pues como Mérida, Lugo, Segovia. Pero Madrid, ¿qué tiene de romana Madrid? Bueno, pues Madrid también tenemos una ciudad, una solo, que es la ciudad de Complutum, pero bueno, quizá antes de hablar de la huella romana de Madrid, pues tendríamos que hablar un poco del precedente, de lo que habría antes, ¿no? De esos pueblos que ocupaban la península ibérica, que aquí tenemos uno, que son los carpetanos, que prácticamente... O sea, ¿de qué había en Madrid, para entendernos, antes de los romanos? Antes de los ¿no? romanos, y que podamos entender qué cambia o cuáles son los cambios o las transformaciones que hace Roma, ¿no? Y aquí estarían los carpetanos, que son los que van a recibir a cartagineses y romanos en ese final del siglo III. Ajá, o sea que para situarnos antes de los romanos, aquí estaban ese pueblo, ¿no? Los carpetanos. ¿Por qué se llamaban así? Pues los carpetanos es un nombre púnico que quiere decir los que vivían en los escarpes, porque la gran mayoría de los poblados carpetanos que conocemos estaban en los escarpes yesíferos del Manzanares, del Henares y del Jarama. Los romanos no llegaron un día a la península y dijeron, esto es nuestro. Entraron por el Mediterráneo y fueron, digamos, contactando con los diferentes pueblos que ya vivían aquí. Algunas veces de manera más amistosa que otras, en las que se llegó un poquito a las manos. Ahí tenéis a todos los que se encontraron. Y cuando alcanzaron la zona, que más o menos hoy conocemos como Madrid, se encontraron con Carpetania. Sí, así se llamaba nuestra antigua casa. Bueno, estamos viendo, Jorge, precisamente un yacimiento carpetano. Para que nos hagamos una idea, ¿cómo era la vida en Carpetania? Pues la vida en Carpetania plácida, ¿no? Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería transterminante con ovejas, solían estar amurallados o tener un foso en un espacio sobreelevado, era muy importante tener un punto de agua. Esto que nos estás comentando, Jorge, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Uno de estos restos de una casa, imagino, ¿no? Estamos viendo la casa, estamos en Mira al Río, un yacimiento que tenemos en Rivas, conocemos otros más grandes como el Cerro de la Gavia, Santorcaz o Fuente de la Mora, pero básicamente
prácticamente todas las casas son muy parecidas. Son casas de 3 metros por 4, es decir, un espacio de 12 metros cuadrados, construidos con un zócalo de piedra, el alzado sería de adobes y la cubierta sería de material perecedero con unas alturas y unas inclinaciones por encima de 45 grados, como serían las pallozas o las casas de Oteito en Galicia. Vamos de visita al pueblo, sin molestar mucho, pero así vemos más de cerca el poblado carpetano, que está justo debajo de los actuales vecinos de Rivas. Esos espacios vacíos que hay entre las casas eran sus plazas, que compartían, creemos que sin peleas, con los animales. Y si nos colamos entre las calles, como estamos haciendo, parece que lo de los porches les gustaba. Todas tenían uno hacia la calle. Y entonces, Jorge, ¿tenían un rey o una autoridad dominante que estuviera por encima de ellos? No llegan a generar una autoridad, un régulo, y entonces en cada pueblo pues habría una especie, digamos, de senado, de una autoridad de mayores, pero bueno, en general los pueblos son los mayores los que deciden en ese senado pues las dificultades o los problemas o la gestión de los recursos. Antes las veíamos por fuera, pero ahora que tenemos un poco más de confianza con los carpetanos, igual nos dejan acercarnos algo. Tenemos de nuevo la casa y quitamos lo actual que no nos interesa. Ya estamos pegaditos a donde vivían. Veis que no había mucha distancia entre ellas y que no eran muy grandes. Y no busquéis ventanas. Las vistas les preocupaban bien poco porque por cualquier abertura podía entrar frío o calor. Puerta y poco más. Y las cubiertas, los tejados, los hacían con vegetales apoyados en vigas de madera. En esos 3 espacios se revolvía la vida. Por lo que me decías entonces, Jorge, los carpetanos tuvieron que enfrentarse a los cartagineses, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran los cartagineses? Los cartagineses, en la expansión que hacen los pueblos orientales, que conocemos bien, los fenicios desde el año 1200, 1300, pues van generando una serie de colonias en el occidente y una de ellas es Cartago, ¿no? Y al final se acabará convirtiendo en una de las grandes potencias, una colonia griega. Los cartagineses eran enemigos de los romanos. Se ven obligados porque comparten el mismo espacio vital, que es el Mediterráneo occidental. Y en esa lucha por el Mediterráneo occidental, pues aparece Hispania. Muy bien no se llevaban. Y enseguida veréis por qué. Los cartagineses llegan a la península bordeando toda la costa africana y se hacen fuertes en toda esa parte sur. Y Roma, que no descansa, hace lo mismo justo por el otro lado. 2 gallos de pelea que se cruzan, aunque sea en el mar, pelean. Entonces, a ver si te sigo. Los carpetanos se tuvieron que acabar enfrentando con los cartagineses, que eran enemigos de los romanos. Efectivamente, Vaya. se acabaron envueltos en una guerra imperialista en la que ellos eran pues parte del ejército. El ejército cartaginés buscaba mercenarios para sus tropas, que no eran mercenarios de buen grado, sino que realmente se les sometía a una guerra y era un tributo que se pagaba en hombres y en guerreros, ¿no? Bueno, Jorge, ¿y quién era Aníbal? Pues Aníbal es el general mítico cartaginés, ¿no? Que él hereda de Asdrúbal el mando y bueno, va a hacer una guerra ofensiva. Primero se intenta proveer de materiales de guerra y sobre todo de mercenarios. Aníbal se plantó en la península en el año 221 a.C. Esos movimientos que estáis viendo no fueron agradables visitas turísticas. Venía lo que venía, a someter a los diferentes pueblos y a recargar su ejército para luchar después contra los romanos. 1 año duró esta gira bélica, sobre todo por el centro del país, que también llegó a Carpetania. ¿Y qué pasó? La batalla del Tajo es la respuesta. Aníbal cruza el río sabiendo que enfrente le esperan muchos soldados carpetanos. Y les hace creer que va a descansar esa noche en un pequeño fortín. Los carpetanos ya se ven ganadores. Son muchos más. Pero en el medio de la noche, Aníbal y sus tropas vuelven hacia atrás. Cruzan de nuevo el río. Los carpetanos piensan que huye y corren tras ellos atacando. Han caído en la trampa. La zona del río es más estrecha y ahí Aníbal usó toda su caballería, elefantes incluidos, para ganar la batalla.
¿Qué pasó con los carpetanos una vez fueron vencidos en esta batalla? Una parte de sus guerreros fueron llevados de mala gana y se siguieron sublevando. Se los llevó Aníbal y de hecho los deja en los puertos de los Pirineos porque no se fía de su devoción hacia él. Y luego cuando los romanos llegan a las tierras peninsulares, ellos ven a Roma como una libertadora que les va a librar de lo que es el mundo púnico y se convierten en fieles aliados del mundo romano. Pero podríamos decir, Jorge, que Carpetania está perdida después de... Digamos que todo su ímpetu y todo su poder guerrero y ese espacio de libertad que había sido antes del 220, pues ya ha desaparecido. ¿Y cuál fue la estrategia a partir de entonces? Es decir, ¿cuál fue la relación que entablaron con los cartagineses? Ellos con los cartagineses de sumisión porque no le queda más remedio y cuando llega a Roma, pues de fieles aliados. Entonces, la llegada de los romanos fue más que celebrada por los carpetanos. Lo que pasa que tuvieron que esperar. Y es que la conquista de Hispania duró unos 200 años. Fueron poquito a poquito, descubriendo que muchos pueblos de la península los recibían con los brazos abiertos. Y así, cualquier conquista es más fácil. Sin fuerza, nuestros antepasados pensaron, mejor un buen acuerdo con los romanos que más muertes y miseria. Por eso firmaron un tratado de buenos vecinos. Puede que el paso de los romanos por la Carpetania madrileña no nos dejara acueductos espectaculares o murallas de 7 metros de altura, pero eso no significa que el paso de los romanos por Madrid no nos haya dejado una huella visible, tangible y caminable. Pablo, estamos hablando en el programa de la huella de Roma en Madrid. Venimos de hablar de, en fin, de los carpetanos, de las guerras con los cartagineses. Y aquí, Pablo, en la Comunidad de Madrid, cuando llegan aquí los romanos, ¿cuáles se convierten en sus puntos más importantes? La Comunidad de Madrid era un lugar de paso. Era un lugar de paso. Pero lo que pasa es que antes, por ejemplo, de pasar por la sierra, pues tenían unos lugares de descanso que son los que estamos viendo. No tenían mal gusto, de descanso para luego pasar por aquí hacia el lado segoviano. Yo creo que además de las vistas, necesitaban descansar de verdad. Que la sierra no se sube, ni se subía sola. Antes de seguir, queríamos que vierais las provincias del imperio en España. Os dijimos al principio que a los romanos les encantaban los cruces de caminos, porque fueron a tantos sitios y fundaron tantas ciudades que por donde pasar fue la base de su éxito. Y Madrid, por donde está, es un estupendo lugar desde donde llegar a todas partes. En este mapa geográfico que nos has descrito de puntos importantes para los romanos cuando llegan a la península ibérica, ¿qué papel jugaba Madrid, dado que no era como Cartagena o Cádiz, no estaba al lado del mar? Madrid es, como decía Sabina, donde se cruzan los caminos, allí donde se cruzan los caminos, ¿no? Cercedilla hoy seguro que ya la habéis visto alguna vez. Pero Cercedilla hace 2000 y algunos años, igual no. Aquí la tenéis. El pueblo nació para dar servicio a los que caminaban por las vías romanas. Tropas, comerciantes, caminantes necesitaban fonda y comida cada pocos kilómetros. ¿Qué calzadas romanas pasaban por aquí? Pues mira, por aquí pasaban la vía romana 24 y la 25. Y bueno, pues unían ciudades importantes como César Augusta, que era Zaragoza, y Emérita Augusta, que era Mérida. ¿Y qué puntos unían esas calzadas? Atravesaban, ¿no?, la península ibérica. Atravesaban toda la península ibérica y además también todos llevaban a Roma. Que hoy usamos mucho esa frase de todos los caminos llevan a Roma sin pensar. Y aquí tenéis la prueba de que era muy real. Cualquier calzada romana tenía acceso a otra. Y esa otra a otra, que seguro llevaba a otra que conducía a Roma. Ahí tenéis marcadas las dos que pasaban por Madrid. ¡Qué maravilla, Pablo! ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Valle de la Fuenfría, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Y justo por donde estamos andando ahora mismo, esta es la vía romana número 25. ¿Qué me dices? ¿Por aquí pasaron los romanos? Bueno, pasaron y pasaron muchas veces porque estuvieron aquí mucho tiempo. ¿Y cómo la construyeron, esta vía por la que estamos pasando? Lo primero era desmontar, era hacer el allanamiento de la carretera y eso era lo más difícil. Luego lo siguiente, hacían un lecho de piedras que sacaban del terreno, claro, lógicamente no las iban a transportar desde lejos, si ya era difícil excavar, pues imagínate transportar. Y luego iban haciendo pues diferentes capas de grava con diferente granulometría y acababa en lo que se llama una capa de rodadura, que era de cantos rodados y ya con una capa muy fina de tierra por encima. Y así, por donde menos te lo esperas, puedes estar paseando sobre el mismo camino que los romanos. Pasa en Alcalá. El empedrado bonito que estáis viendo era solo en las zonas urbanas donde había que circular despacio y tener más cuidado. En el resto, en las grandes llanuras, se usaba algo más práctico que estético para que los carros fueran más rápido. Es muy interesante, Pablo, esto que nos estás contando, porque yo creo que muchísima gente no tenía ni idea, me incluyo, en que por aquí pasaba una calzada romana por este parque. ¿Y qué ocurrió cuando cayó el Imperio Romano? ¿Se siguió utilizando esta Se ha utilizado durante muchísimo tiempo. De hecho, esta que estamos viendo así tan ancha y con este empedrado no es la auténtica. Aquí estuvo la calzada romana, pero en tiempos de Felipe V se hizo una nueva pista por encima, sobre la anterior. Entonces, en mucha parte de su trazado coincidía con la vía romana y en otros no. Siglo XVIII, reinado de Felipe V. El transporte había cambiado, era más grande y los carruajes ya no cabían en las antiguas vías romanas. Y sobre todo, aquí en la sierra, girar por las viejas vías era todo un problema. Nadie pensó en el valor histórico, había que ser práctico. Por eso hicieron más anchos los caminos, para seguir moviéndose. Jesús, lo de las calzadas romanas está claro que fue un gran invento, pero imagino que como los romanos piensan en todo, pensarían también en hacer algún establecimiento alrededor para cuando quisieran pararse a descansar, ¿no? La calzada es un camino que lleva de un sitio a otro y la importancia no solo es recorrer el camino, sino recorrerlo de una forma sano y salvo. En el que te puedas parar, eso disfrutar, que puedas descansar. disfrutar, sobre todo que puedas cambiar los elementos más importantes de tu viaje. ¿Qué tipo de establecimientos tenían los romanos? Podría ser más complicado, pero se puede reducir en dos tipos que son las mutatio y las mansio. En el fondo es el mismo sistema, solo que lo que amplía es el número de servicios. La mutatio básicamente sería un establecimiento un poco más pequeño, con unos servicios básicos de intercambio de elementos propios del viaje, arreglar pues que hubiese un herrero, que arreglase una rueda o que pudiese arreglar un carro, que hubiese unos establos para dar de comer a las bestias y que hubiese un sitio en el que pasar la noche y asearse. Lo más importante era poder pararse si la tarde se ponía peor que ahora en invierno. Y había que atravesar esta sierra. Y había que atravesar la sierra en la que había documentados osos, lobos, bandidos y que no era un tránsito fácil. Eso es lo más importante. Luego, lo importante de este lugar sería poder tener un sitio bastante abierto cerca de la sierra como para poder quedarse un tiempo, si les es necesario, pues unos días o una semana. Necesito que os pongáis un poco romanos y romanas, porque os voy a pedir que imaginéis que llegáis sedientos y cansados a las puertas de la sierra madrileña. Aquí dormiríais, en esa mutatio. Sí, poco lujo, pero descansar, vosotros y vuestros animales de carga, sería una bendición de los dioses. Descríbenos un poco este lugar. ¿Qué vemos? ¿Qué ves aquí? Lo que vemos es un establecimiento no excesivamente notable. Es decir, ahora mismo las piedras que podéis ver en las imágenes lo que demuestran es la segunda fase. Uno de los elementos más importantes de esta mansio es que aquí hay dos fases superpuestas, con lo cual había una primera fase construida seguramente en el siglo I, segundo quizá,
más bien siglo II, que en algún momento determinado tiene un fallo en su sistema de sustentación, se desmonta completamente y encima construyen lo que vemos. ¿Qué vemos? Algo muy sencillo. Un complejo está dividido en 3 alas. El ala que habría hacia el sur, que ocupa, si os dais cuenta, más o menos 1/3 del edificio, fijaos que es importante, son los baños. Una zona de agua caliente o caldarium, el tepidarium o sala de agua templada, cumpliendo a la vez las funciones de un apoditerium, donde habría unas camillas para recibir masajes y sobre todo para untarse el aceite. Y Jesús, ¿este tipo de edificios solían estar cerca de las ciudades o no tiene por qué? Normalmente sí, el establecimiento dependía del imperio. ¿Y por qué se les llama así a estos edificios? En el fondo, el nombre de mansio está relacionado con descanso, está relacionado con un lugar para una parada, igual que statio. Son términos que denominan lugares de parada. ¿Este en concreto? Debería de corresponder con la mansio de Miacum. Debería de corresponder porque solo hay un documento de época romana que certifique las mansio y las cívitas que había en el siglo II después de Cristo. Una de ellas era Segovia. La distancia que hay entre Segovia y este punto equivale a los miles de pasos que vienen marcados en el itinerario de Antonino para situar Miacum. Nos ponemos manos a la obra para reconstruir la mansio, para que veáis primero que es más grande que la mutatio que vimos antes. Había más clientes y necesitaban más espacio. Desde aquí arriba, igual lo veis mejor. El patio central era fundamental para que los animales pudiesen descansar y beber. Ellos cargaban con las mercancías, así que había que cuidarlos para el día siguiente. Y si abrimos un poco más, ahí tenéis. A un lado las habitaciones, no esperéis mucho lujo, que esto era para lo que era, y al otro los baños, importantísimos para los romanos, por higiene y por ocio. Y por supuesto, no podía faltar un lugar para contentar al estómago con una buena comida o cena. Eso ya iba más de la maña de los mesoneros. Aquí podemos ver perfectamente, está lavada ahora mismo la roca porque pasa un arroyo que no pasaba en su momento por aquí, y lo que ha dejado es vista la roca caja. La roca caja es la roca que había en el sustrato y que los propios romanos excavan en algunos lugares. Aquí se ve perfectamente en el centro cómo hay un canal central para que el agua se filtre a través de las diferentes capas y desagüe. La roca caja la regularizaban, la rellenaban de unas piedras que aquí las ha barrido el agua, que serían un poco más pequeñas de calibre, pero piedras grandes, no las grandes lajas que todo el mundo imagina que se va a encontrar. Rellenarían ese sustrato dejando libre esos canales para que circule el agua que se filtra, y por encima pondrían un jabre, una arena fina parecida a esta, por encima de la cual discurrirían las caballerizas y los carros. Los romanos siempre tenían en su cabeza una idea de explotar el medio. Es decir, los romanos habían heredado una serie de conceptos ancestrales en los que había que aprovechar el medio. Bien fuese la madera. Aquí lo que buscaban era fundamentalmente 2 cosas: piedra y mineral. Estamos ya a mitad de programa y yo creo que la pregunta sobre el ADN romano de Madrid se va respondiendo sola. Ya sabemos que los romanos pasaban por aquí el tiempo suficiente como para construir 2 calzadas con todas las comodidades de la época para que les hiciesen la vida más fácil, pero esto no era solamente un cruce de caminos. Entre estas 2 vías fue naciendo una población que se fue haciendo cada vez más grande y cuyo nombre les sonará, sean estudiantes o no. Venga, que yo os llevo las mochilas con los libros. Rumbo a Alcalá de Henares. Bueno, Sandra, ¿dónde me has traído? Pues mira, Rocío, te he traído a un entorno emblemático, un punto clave en el Valle del Henares. Estamos en lo alto del Cerro de San Juan del Viso y aquí fue la zona que eligieron los romanos cuando llegan al centro peninsular para fundar la primera ciudad de Complutum. Aquí. Aquí, justamente aquí. Pero antes de Complutum, Sandra, ¿qué había aquí?
Pues esa es una buena pregunta, porque si los romanos se asientan aquí es porque previamente también había un asentamiento anterior. La época anterior a la romana es la época carpetana, que gracias a que estaban aquí ubicados, los romanos después decidieron poner aquí su ciudad, también porque es un punto clave estratégico desde donde se podía controlar el territorio circundante. Tenemos el valle del río Henares abajo. ¿Os acordáis de los carpetanos que vivían en lo alto de los cerros? Pues aquí tenían un poblado. No tenían mucha relación entre unos y otros. Cada grupo buscaba un lugar tranquilo y digamos que se buscaba la vida en los alrededores. Entre lo que cultivaban y los animales les llegaba para sobrevivir. La evolución en el modo de vida desde época carpetana a época romana pues fue evolucionando desde una economía de subsistencia a una agricultura intensiva, al desarrollo del comercio, se introdujo la moneda y gracias también a las vías de comunicación, a las calzadas, se desarrolló el comercio a gran escala y este punto que nos encontramos en el centro peninsular pues era un importante nudo de comunicaciones y muy necesario para el intercambio de productos desde cualquier otra zona de Hispania. Y Sandra, me dices que la ciudad empezó aquí donde estamos y se va para abajo. ¿Por qué? Eso es. El primer asentamiento es en el cerro porque ya tenían aquí un poblado carpetano previo, por eso los romanos se asientan aquí en primer momento y luego se trasladan al llano debido a que el acceso al agua era mucho más fácil desde el llano. Al principio, al ser pocos, se arreglaron bien en lo alto, pero pronto entendieron que vivirían más cómodos y sobre todo tendrían que hacer menos obras para conseguir agua si bajaban al llano. Y ahí lo hicieron, quedándose, eso sí, a los pies de la vía romana que les acercaba al viejo Complutum. Sandra, estamos paseando junto a este campo de cereal que me decía ser el origen de Complutum, ¿no? Aquí se desarrollaría toda la primitiva ciudad romana, de unas 35 hectáreas de extensión. ¿Y qué había aquí, Sandra? Edificios tan impresionantes y tan llamativos como un teatro. Tendríamos un templo en el foro de la ciudad por esta zona. Estaba el originario campamento, que a partir de él es cuando se construye la ciudad, cruzado por una de las calles principales que atravesaba la ciudad, que en época romana se llamaba Cardo, a la calle que atravesaba dirección norte-sur, Decumano, la calle que atravesaba dirección este-oeste. Y Sandra, ¿cómo se descubrió esto? Pues mira, si te fijas desde aquí vemos distintos desniveles en ese campo de cereal. Cuando el cereal estaba crecido, no estaba amarillo, estaba verde, y se habían tomado fotos en el mes de mayo y se podía ver el dibujo completo de la ciudad. ¿Cómo los cereales pudieron chivarnos que estaban creciendo justo encima de nuestra historia? Lo hicieron y crecían de manera diferente porque la raíz tropezaba ni más ni menos que con Complutum, la gran ciudad romana de Madrid. ¿Habéis podido hacer excavaciones por aquí? En esta zona se llevaron a cabo excavaciones en el año 78 y 79, unas pequeñas catas en las que se descubrió parte de unas termas romanas en esta zona cultivada de cereal y recientemente hemos retomado estas excavaciones a través del proyecto Primitiva Complutum San Juan del Viso y hemos excavado concretamente en la zona que tenemos allí al fondo donde está el edificio ese de ladrillo sin tejado. ¿Y qué habéis encontrado? Pues ha sido bastante revelador el estudio de estas campañas de excavación porque hemos podido documentar que la ciudad se extiende más al sur de lo que pensábamos. Las excavaciones han demostrado que todavía es más grande la ciudad de lo que se veía en la fotografía aérea. La primera Complutum se veía así desde el aire. Aquí en el Cerro de San Juan los romanos empezaron con un campamento modesto, pequeño, y acabaron a lo grande. No le faltó detalle a este lugar, con los templos, con el foro. Y cuantos más habitantes, no solo soldados, más necesitaba esta ciudad, que esconde hoy bajo sus cereales uno de los teatros romanos más grandes de España. Y que dicen además puede ser de los mejor conservados. Solo una cosa no tuvo: tiempo. Todo lo que veis se quedó ahí cuando los romanos decidieron que un poquito más abajo se vivía mucho mejor.
Sebastián, un placer. Oye, venimos de estar con Sandra. Sí. Nos ha enseñado los terrenos donde estaba la vieja Complutum. Y entiendo que si había una vieja Complutum es porque había una nueva. Lo cierto es que la fase más antigua, donde se origina primeramente Complutum, parece que es arriba en el cerro, lo que Sandra os ha enseñado. Es decir, no es que se traslade la ciudad de sitio, ¿no? Digamos que cada una adquiere una función distinta. Bueno, es que es la misma, pero esto es un modelo que es la de ciudad con acrópolis. En la acrópolis tú sueles tener una zona con edificios nobles, con la parte más antigua de la ciudad, que da pues como un lugar de edificios significativos, a lo mejor sagrado, importante, pero el desarrollo se hace en lo que es la ciudad del llano, es lo que se llama Que ciudad. es donde estamos Donde ahora, estamos, ¿no? efectivamente. ¿Y por qué aquí? Por aquí pasa la vía, la gran vía principal, que es una vía muy importante de la comunicación en la península ibérica y sobre todo fundamental el agua, porque los romanos es una cultura obsesionada con el agua. Generan acueductos, hacen grandes obras de infraestructura para llevar agua, además agua de buena calidad a las ciudades que hacen, y en este caso eso se lo ahorran porque debajo tenemos una laguna subterránea, un nivel freático brutal, de unas características magníficas, que explica que a esto lo hemos llamado por eso algunas veces la ciudad de las ninfas, porque tiene una vinculación clarísima con las aguas. Pues es una maravilla haber conocido esta ciudad con lo que te has contado. ¿Te parece que demos un paseo por ella? Sí, sí, claro. Pues mientras les dejamos pasear, nosotros vamos a verla desde arriba para que os hagáis una idea más completa de la ciudad. Porque era una ciudad, no un pequeño pueblo. Aquí vivieron casi 15.000 personas que tenían que comer. Esto lo digo por el uso que le daban al río. El Henares era la principal ruta de entrada de casi todos los productos de la huerta. Y ahora, Sebastián, estaríamos caminando por el medio de esta ciudad del siglo I aislada. Sí, y vamos justamente por uno de los decumanos. Los Por la decumanos vía son las principal. calles este-oeste, por una de las vías principales, que es el decumano 3 en concreto. Y lo que vamos dejando a los lados son las manzanas, son grandes cuadrados de 30 por 30 metros con pórticos. Y dentro de cada manzana veremos que hay manzanas que tienen una sola casa, pero por ejemplo esta es muy interesante porque dentro de una manzana hay 3 unidades de vivienda, 3 casas. ¿Y eso qué significa? ¿Había calles más pobladas que otras? Hay calles más pobladas que otras, pero también hay ciudadanos con más recursos que otros. Entonces, 30 por 30 metros solamente es una casa, es de una familia muy bien, muy buena, y sin embargo aquí son 3 casas de familias de menor capacidad económica. En esa misma calle en la que estáis, pero hace 2000 años pasaba esto que estáis viendo. Que la convivencia entre los que tenían más dinero que otros era buena, pero había una forma muy fácil de diferenciarlos. Pasearse de un lado a otro de la ciudad viendo las casas grandes que ocupaban toda la manzana. Bien, Rocío, pues estamos llegando ahora a la zona central de la ciudad. Esta cresta que ves ahí arriba y esas zanjas son parte del sistema de saneamiento de la ciudad. Es muy importante en cualquier ciudad romana porque es la forma de prevenir infecciones y generar una salud pública adecuada, ¿no? Con unas construcciones, son unas galerías construidas de Opus Caementicium, ¿De qué? al hormigón de la época. Ah, vale. Es un gran mortero y es unas construcciones súper sólidas. Lo que hacen es rodear con anillos cada uno de las manzanas, hacer unas grandes vías norte-sur para ir a verter directamente al río las aguas fecales y las pluviales y mantener la ciudad saludable. Y entiendo, Sebastián, por lo que me decías hace un momento, que estamos acercándonos al edificio principal, ¿no? A los edificios principales. La de los edificios importantes, ¿no? Me decías antes. El foro, efectivamente, que está justamente allí detrás. ¿Y qué ocurría dentro del foro? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué se celebraba? Pues el foro era donde se vivía. O sea, por una parte era la zona oficial y entonces la basílica que tenemos ahí delante es principalmente el edificio judicial, es donde se imparte la justicia y además es un edificio muy importante para ellos porque si tú estabas en Complutum o si ibas a Londres o si ibas a Palmira o si ibas a una ciudad del norte de África, Libia, por ejemplo, pues tú encontrabas un edificio muy parecido a este, más grande, más pequeño, que era la basílica, porque la impartición de la justicia es una potestad del Estado, del emperador, y entonces les interesa que quede claro físicamente que ahí están ellos, que ahí se imparte justicia y que ahí está el Estado. Pero un lugar tan importante no podemos verlo así. Vamos a ello. Que renazca el foro de Complutum.
Primero, el edificio, que por tamaño ya destacaba en la ciudad y cumplía a la perfección ese carácter de imponer a los ojos de un simple mortal. Aquí estaba la basílica, que no era, por cierto, lugar de culto, sino de justicia. La curia, que era donde se reunía el Senado, las termas, donde se mezclaba la higiene, el placer con los negocios, y dentro de esos pórticos, ¿qué veis? Algo parecido a un centro comercial de la época. Oye, ¿por qué les gustaban tanto las termas a los romanos? Están obsesionados perdidos con el agua. Mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque eran los grandes centros de reunión. Aparte de ser termas y de bañarse, o sea, que hay una parte que es higiénica y deportiva y tal, luego son bibliotecas, sitios donde reunirte, donde cotillear. ¿Y aquí en estas termas había normas de entrada? Es decir, ¿eran mixtas? Lo conocemos muy poco, pero de algún protocolo que se conoce de algunas termas en el mundo romano, sí que sabemos que parece que hay una partición en el que tú tienes unos horarios para hombres, otros horarios para mujeres. No está muy claro. Pero luego, desde luego, esto era un mundo en el que te vendían chuches, algo de comer, había un esclavo que te masajeaba, un atleta preparador personal que te preparaba. Había de todo aquí. De todo. Oye, ¿y dónde estamos ahora mismo? ¿Estamos ya en la terma? Claro, estamos en el Tepidarium, al lado del Caldarium. Esto es un edificio muy complejo porque originalmente son unas termas y luego había un frigidarium. ¿Eso qué es? Es la sala de baños fríos. Ah. Luego hay un Tepidarium, aguas templadas, y Caldarium caliente, ¿vale? Y luego atrás el Praefurnium, que es lo que está al fondo, que es la sala de máquinas para que todo funcione. Me encantaría que nos encontrásemos ahí todos para disfrutar. Pero antes tenemos que reconstruirlas y enseñaros cómo eran. Y sobre todo, cómo se distribuían según la temperatura del agua. Que los romanos sabían bien que al cuerpo hay que acostumbrarlo a diferentes calores y sudores. Primero, el agua más fría. En la segunda, se calentaba un poquito más. Y la tercera sala era un hervidero. De calor y de gente. Era un entorno perfecto para charlar, para perder el tiempo y para ganarlo. Qué buenos negocios. Empezaron con la toalla en la cintura y los pies en el agua. Y ahí es donde se calentaba el agua, con la leña. Bueno, Sebastián, ¿qué sabemos de este edificio? Es una finca de una familia de aquí, que es la familia de los Anios, un lugar donde se reúne bastante gente. Se gastan grandes fortunas en pinturas murales, en mosaicos, como vamos a ver ahora, en construir un jardín que recuerda a los jardines orientales, con animales que vienen de Oriente como el pelícano. La casa seguramente se construye, existe ya en el siglo I después de Cristo, pero tiene una gran reforma en torno al año 300 después de Cristo. ¿Y para qué servía? Pues es una obra de beneficencia cívica. Los poderosos derraman la fortuna y los recursos sobre el resto de la sociedad que no es poderosa. Probablemente esto es un lugar de reunión para un grupo de amigos, de compañeros de los años. Espera. Vamos a jugar un poquito con esta maqueta. Y digo jugar porque casi todo lo que se hacía en esta casa era divertido. O por lo menos eso intentaban. Que los jóvenes de la ciudad tuvieran un lugar dedicado al ocio. Y todo giraba alrededor de ese inmenso patio central abierto. Y rodeándolo, pequeñas estancias que ocupaba cada grupo de jóvenes. No parece mal lugar para divertirse. Pues como ves, esta zona de aquí es la zona termal. Hay una zona dedicada al agua fría, que la hemos dejado aquí atrás, con 2 piscinas, y luego esta es la zona más compleja técnicamente, que es la zona de agua caliente y templada. 2 grandes hogueras por las que entra el calor por debajo del suelo, mantiene el suelo siempre caliente, y luego hay otra caldera específica para calentar la piscina que estaría en este ábside que vemos aquí encima. O sea que es un sistema que requiere de una gran cantidad de gente y de materia prima para tenerlo funcionando siempre. O sea, hay que pensar que esto seguramente no se paga nunca. ¿Por qué se llama Casa Hipólitos? Hipólitos es un artesano que se traen seguramente del norte de África, de lo que ahora mismo es Túnez. Ajá. ¿Y esto, cuántos metros cuadrados podía tener en su época de esplendor? Bueno, pues si incorporas el jardín, podemos estar hablando a lo mejor de 1 hectárea.
El sistema era casi perfecto en relación coste-beneficio. Fuego en algún sitio de fácil acceso desde el exterior y unas canalizaciones que reparten el calor y suben la temperatura del agua. Cuanto más cerca, menos calor se pierde y más temperatura se alcanza. Así que el caldarium es siempre el que está más cerca del fuego. ¿Y qué más elementos había en Casa Hippolytus para que se divirtieran en esas reuniones? Bueno, lo que básicamente son unas termas romanas con varios ambientes, fríos, templados, calientes. Las letrinas, que es este edificio rectangular que ves aquí, es un sitio también de reunión en cierto modo. O sea, los romanos mantienen un hábito social de que van juntos a las letrinas y hablan de sus cosas. Y de hecho, si te fijas, pues es una habitación un poco especial porque hay una preocupación por tener un suelo de mosaico, que es un producto muy caro, ¿no? Hay un elemento central porque seguramente había una fuente o una pila con agua. También parece que es que ir al baño es un elemento colegial aquí, ¿no? O sea, es que tienes que ir todo... Algo que, bueno, eso sí que ha cambiado con el tiempo. Sí, Oye, sí. es interesantísimo todo esto que nos estás contando, Sebastián, pero ya sabes que en nuestro programa tenemos al sabio que nos va a permitir sumergirnos en Casa Hippolytus. Vean. ¿No os pasa que si vais al baño y os descalzáis, el contacto del pie con el suelo frío os incomoda? Teníais que haber vivido aquí. El mismo aire que calentaba el agua de las termas se hacía pasar por debajo de la letrina de los baños. Así que charlar aquí, que aquí se charlaba mucho en los baños, era con los pies calientes. Bueno, pues tenías razón, una ciudad grande tiene que tener una casa grande. ¿Cómo es? Tiene una casa... Varias, pero sobre todo una muy grande y en proceso de excavación. Ahora verás esta, que es la Casa de los Grifos, que nos la va a enseñar mi compañera Ana, que te va a impresionar bastante. Genial, pues vamos a verla. ¡Buah, qué maravilla!, ¿no, Sebastián? La verdad es que sí. Qué bonito. Bueno, Ana, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos en una de las principales casas de la ciudad de Complutum. ¿Qué tipos de viviendas había en Roma? Tenemos dos tipos principales, que son las insulae, esas grandes construcciones de pisos, uno encima de otro, como los bloques actuales, y las domus. Que es esto, ¿no? Efectivamente, dentro de las domus tenemos las domus de tipo atrio y las de peristilo. El atrio es un espacio interior que sirve para ventilar, iluminar, mientras que el peristilo es un gran espacio abierto y rodeado de grandes pórticos. Y, oye, una pregunta, ¿podríamos pasar ahí abajo para verlo un poco mejor? Yo creo que podríamos verlo mucho mejor si bajamos y lo vemos. Sí, pues venga, vamos para allá. No penséis que todos podían vivir en donde está ahora Rocío. La mayoría pasaba la vida en estos bloques de pisos, en donde lo habitual era pagar un alquiler, creo que no tan alto como ahora. En los pisos de arriba estaban los apartamentos donde vivían las familias y en los bajos lo que hacía la ciudad, talleres y tiendas. Quienes tenían algo más de dinero en la cartera podían aspirar a una domus, pero de las sencillas. Nada de grandes patios interiores. Ahí la veis, estancias separadas y una abertura al cielo que refrescaba a la vez que permitía entrar luz a la casa. Toda la gente que pasase al foro, que fuese al foro, Claro. Pasaba por aquí. Era un punto de paso. Efectivamente, era un sitio primordial. Claro. Anda, y este era el patio que veíamos desde ahí, ¿no, Ana, Sebastián? Efectivamente, esto es lo que llamamos un peristilo, que es un espacio abierto con un viridarium, es un jardín idílico. Además, ocupa el 21% de la superficie total de la casa, o sea que es un espacio muy grande. Y a esta que me decíais antes que era el lugar de reunión, ¿no? Lo que llamaríamos un triclinium, que es la gran sala de recepción de la casa para actos públicos principalmente, que es una de las cosas para las que quieren ellos las casas. Bueno, pues seguimos paseando, ¿os parece? Por la casa, porque seguro que hay muchos más secretos por aquí, ¿no? Hacemos como si fuésemos invitados en la casa de los grifos y nos colamos para verla. Sí. Venga, sin hacer ruido. Venid y disfrutad en el patio porticado de esa mezcla dentro-fuera que tanto gustaba a los romanos pudientes. Y de la decoración exquisita, el horror al vacío, con pinturas murales en casi cualquier lugar al que dirijáis la mirada. Y tenéis muchos lugares a los que dirigirla. La casa tenía
900 metros cuadrados. ¿Qué pasó con esta ciudad cuando cayó el imperio? Sufre mucho, seguramente porque es una ciudad muy administrativa y muy ligada al Estado. Y entonces se junta en este caso un terremoto, es decir, aquí en Complutum hay un terremoto a finales del siglo IV. Se junta que desaparece a partir de 409 el Estado romano en España deja de funcionar. Y que debido a ese terremoto y a esto que nos estás contando, pues muchas construcciones desaparecieron, ¿no? Desaparecen, ellos mismos van expoliando las propias construcciones que quedan aquí para llevarlas a otro lado. Bueno, el tiempo pasa, las casas, las construcciones, como no puede ser de otra forma, desaparecen, pero ¿qué quedó de impronta romana en Madrid? Que el Imperio Romano no se hunde porque los romanos somos nosotros. Entonces eso es un poco, claro, es un poco atrevido porque realmente sí que hay un hundimiento político. O sea, hay un Estado que desaparece y empiezan a tener muchos problemas para surgir otros. Pero realmente nosotros somos los romanos, es decir, nos gobernamos con instituciones que siguen los modelos romanos. El derecho que articula nuestra vida es romano, nuestra lengua de la mayor parte de nuestro ámbito son lenguas latinas. Y luego hay una cosa muy importante, además, en concreto enlazando otra vez con Madrid, que es que el origen de la vida urbana como la conocemos la implantan ellos. O sea, si en Madrid hay una vida urbana, empieza aquí en Complutum, que luego por circunstancias deriva en Alcalá de Henares y no en Madrid, pero el origen de la vida urbana es un origen que montan los romanos porque su referencia, su forma de vida y su forma de entender el universo es a través de ciudades. Bueno, ya lo han visto, para los que tuvieran dudas, sí había huella del Imperio Romano aquí en Madrid, pero no solamente de los romanos, sino de todos esos pueblos que había antes del Imperio, como los carpetanos, que también contribuyeron a forjar la huella que después dejarían los romanos. Esperamos que les haya gustado este programa. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Desmontando Madrid. Adiós.